Estética. Ya, el título bien corto, sencillo, estética. ¿Cuál es el objetivo? Analizar una obra literaria a través de la experiencia estética que produce en cada uno. ¿Ya? Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta. De los que leyeron realmente el libro, ¿a quién le gustó el libro que leyó? Crónicas Marcianas. ¿Hay alguien al que le haya gustado el libro, que le haya A entretenido? mí, A la Génesis, a Vicente, ya. ¿Y a alguien que no le haya gustado el libro? No hay problema con que lo digan, chicos. ¿Hay alguien al que no le haya gustado el libro, que lo haya encontrado tedioso? Ian. Ok. ¿Alguien más que no le haya gustado el libro? Ya, pero alguien que lo haya leído, sí, pues. Ya, alguien que no, que haya leído el libro y no le haya gustado, ¿a todos les gustó? Nadie no le gustó. Chuta, ya esperaba más respuesta. Era complicado. Usted leyó el libro, no le gustó. Ya, esa era la respuesta que estaba buscando. Que no le gustó. Y a Génesis y a Vicente sí les gustó. Eso tiene que ver y se relaciona directamente con la estética, ¿ya? Por eso quería esta respuesta. Exactamente, lo encontró muy fantasioso, y eso tiene que ver con la estética. La estética tiene que ver con la percepción, con lo que nosotros entendemos del mundo, ya como nosotros, como seres humanos individuales, nos conectamos con nuestra realidad. Y la estética, aunque uno siempre lo asimila a la belleza, ¿cierto? De hecho, hay salones de estética, siempre lo asimilamos a la belleza, no siempre es belleza, sino que todo lo que ocurre en nuestro alrededor está relacionado con la estética, ¿ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. Primero vamos a recordar lo que vimos en la clase anterior, que fue el efecto estético, ¿cierto? Y vimos dos fenómenos, el fenómeno del enunciado y el fenómeno de la enunciación. Cuando hablamos del fenómeno del enunciado, hablábamos de todo lo intraliterario. ¿Alguien se acuerda lo que quería decir lo intraliterario o el fenómeno del enunciado? ¿Cómo analizábamos desde el fenómeno del enunciado? ¿Quién se acuerda? Están ahí las pistas. ¿Alguien se acuerda de cómo analizábamos desde el fenómeno del enunciado? Ya, perfecto. Analizar lo que ocurría desde el libro, ¿cierto? La parte interna del libro, y ahí nos importaba la visión del narrador, el mundo ficticio que se creaba, aunque fuera un mundo real, ¿cierto? Igual era ficticio, ya lo habíamos visto. Y aquí es donde encontramos a la Génesis y al Vicente en Crónicas Marcianas, el lector ideal. El lector ideal tiene que ver con el lector al que está dirigido, el que se va a sentir atrapado por la historia. No todos los textos nos tienen que gustar, no toda la literatura nos tiene por qué gustar. A mí, por ejemplo, me gusta leer mucho ciencia ficción y fantasía. Ay, me gusta lo que tenga que ver con magia, pero si me pongo a leer una novela de amor, me aburro, no me gusta. Y no porque sea profesora de lenguaje me tienen que gustar todos los textos. Y ustedes igual, no para que sean, por ser, o sea, que quieran ser lectores, quiere decir que si pescaron un libro y no les gustó, es porque sean malos lectores, ¿no? Es porque simplemente no eran el lector ideal para ese tipo de texto. Pero en cambio, la Génesis y Vicente sí eran un lector ideal para Crónicas Marcianas, que es algo que les gustó, que estaba dentro de su estética, que les llamó la atención. Luego teníamos el fenómeno de la enunciación con su análisis extraliterario. Y aquí, ¿qué es lo que significaba el fenómeno de la enunciación? ¿Quién se acuerda? Parece que nadie se acuerda. O sea, aparte de Benjamín. ¿Alguien se acuerda? Lo de fuera del texto, ¿cierto? Tenemos que ver todo el contexto de producción, es decir, el autor, la historia del autor, el mundo real y el lector real.
ya el lector que se sienta en el momento a leer la novela. Aquí hay un cruce entre el lector ideal y el lector real. Lector, todos ustedes, todos ustedes fueron lectores reales, o sea, los que leyeron Crónicas Marcianas fueron lectores reales, ¿ya? Pero solo Vicente y Génesis en estos momentos lograron ser un lector ideal, ¿ya? Entonces, en el fenómeno de la anunciación, trabajamos todo lo que está externamente, pero también lo que está internamente, ¿cierto? O sea, analizamos el libro como un todo. Entonces, ¿qué es la estética? Una de las cosas que tiene más importante la estética, perdón, una de las cosas más importantes que tienen los textos literarios tiene que ver con la búsqueda de la belleza. Y la belleza es un canon que varía de época en época, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Porque la belleza es algo subjetivo y que se va evolucionando y va adaptándose a cada periodo a cada periodo de vida, perdón, de la vida, ¿cierto? A cada época de la historia. Entonces, en algún momento tuvimos corrientes que apreciaban, como en la antigua Grecia, sobre todo en la parte de las esculturas, apreciaban el físico humano, ¿cierto? Pero despreciaban la parte genital, sobre todo de los hombres, ¿ya? Porque a las mujeres nunca las esculpieron desnudas, siempre con togas y cosas así. Pero el hombre sí lo esculpían desnudo. ¿Y ahí qué hacían? Yo creo que se lo había comentado en otra clase que se rieron. Ah, sí, en clases del tercero, no sé si lo comenté en persona. En la antigua Grecia, lo que hacían era esculpir el hombre, pero así bellísimo, con caluga y músculo y todo. Pero si ustedes ven la estructura, o sea, las esculturas antiguas, el miembro masculino, el pene, lo hacían chiquitito, así como que no existía, casi que no se viera, porque los antiguos griegos consideraban que el miembro masculino afeaba el cuerpo del hombre, ¿ya? Entonces casi trataban de no ponerlo. Y eso era un canon de belleza. Pero si después avanzamos en la historia, en algún momento la gordura era considerada belleza. Entonces, las mujeres tenían que ser gordas, ¿cierto? Y eso se fue considerado belleza en algún momento. Después consideraron belleza a las mujeres que eran muy, muy flacas. En otros países consideran que es bello. Las mujeres, no sé si han visto que se ponen estos cuellos que les hacen crecer el cuello y que son como muy, estos aros que les ponen y cada año que van creciendo les van agregando un anillo más para que el cuello se les vaya estirando. ¿Y esos son cánones de belleza? Sí, exactamente, también depende de la cultura. Claro, en la época de los 60, entre los años 50, 60, la mujer tenía que ser como más curvilínea, ¿cierto? No tan flaca. Y por supuesto depende de la cultura, de cómo vamos evolucionando nosotros como sociedad, ¿ya? Y actualmente la belleza ya está rompiendo un poco los cánones, los estereotipos que se han impuesto por medio de la sociedad, si bien sigue existiendo este cuerpo fitness, ¿cierto? Que es como, pero ya las personas, tanto hombres como mujeres, ya no se preocupan tanto como de esta parte, de esta parte como tan, que tiene que ser 90, 60, 90, ¿cierto? Y ahí tenemos la canción Fome de Camilo, ¿verdad? Que no eres perfecta. Es muy fuerte. Ya. Seguimos entonces. Entonces, como les decía, y aquí es donde vamos a pasar de plano a lo que es estética, en la parte filosófica, pero también en la parte, ustedes saben que la literatura se relaciona mucho con las ramas de la filosofía. Entonces, la estética dentro de la filosofía es una rama que estudia las experiencias sensoriales. ¿Qué es lo que qué es lo que serán las experiencias sensoriales? ¿Quién me puede decir?
Despierten, chiquillos. Están como dormidos. Ya, son las sensaciones, ¿cierto? Los sentidos, las sensaciones, los sentidos. Nosotros, los seres humanos, Es como finalmente uno, es la sensación que le genera a uno cierta situación, por ejemplo, un espacio, una música, algo así. muy bien. Todas las respuestas están correctas, excelente. ¿Cierto? Nosotros los seres humanos descubrimos el mundo a través de los sentidos, y no solo los sentidos físicos, que son 5, como decían Hi-Fi, sino que también los sentidos psicológicos, ¿verdad? Porque tenemos, en lo físico tenemos el tacto, el gusto, el olfato, la vista y lo auditivo, pero en lo psicológico tenemos este efecto placebo que de repente nos provocan las cosas, ¿cierto? Como escuchar una música, una canción que nos gusta mucho, 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 claro, tenemos en la parte auditiva, pero además nos genera un efecto que es como de felicidad quizás, o no sé, si queremos, tenemos mucha pena y queremos tener más pena, porque hay veces que los seres humanos somos así de masoquistas, escuchamos música triste, ¿cierto? Y ponemos música triste y nos ponemos más tristes. O ya queremos subir el ánimo y obviamente queremos ir a un carrete, la gente que le gusta carretear y que le gusta el reggaetón, la previa tiene que ir con reggaetón, ¿ya? Y eso genera que nuestros sentidos vayan activándose, tanto físicamente como psicológicamente, ¿ya? Y eso tiene que ver con la estética también. Entonces, la estética puede estar relacionada con la belleza, sí, pero no solo con la belleza, sino que también con lo trágico, con lo feo, con lo cómico y con lo sublime. Ya, me estaba hablando la Gladys, disculpe. Lo sublime tiene que ver, se acerca más a experiencias más como, lo podríamos dejar como la gente que es religiosa y tienen como esta experiencia de, como estas experiencias religiosas, así como, no sé, si alguno de ustedes es católico y vivió el eje, que es algo que tienes que vivir, lo que no se puede contar, ya ahí hay una experiencia sublime. Siempre lo sublime está como relacionado con algo que es mucho más allá de lo terrenal, ¿ya? Por ejemplo, si hay alguien que le gusta el tema de los extraterrestres y todo esto, y una noche se ve una nave espacial, para él esta estética, esta percepción va a ser sublime, porque va a ser algo que está fuera de lo terrenal, algo que no siempre podemos ver, y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo es como un momento maravilloso, ¿ya? O cuando, no sé, teníamos muchas, muchas ganas de viajar a Francia, y vamos a Francia por primera vez y vemos por primera vez la Torre Eiffel, para esa persona es algo como una experiencia como tan placentera, tan mágica, que llega a ser sublime. Ah, ya. Ya, eso era lo que me había dicho la Gladys, que no le entendí. Vamos a parar un poquito esto, chicos. Hay un inconveniente, así que vamos a solucionarlo al tiro. Profesora, ¿usted podría desmutearse para saber la diferencia entre quién es quién? Aquí estoy yo. Ya, vamos a buscar a Y la... hay otra persona con mi nombre y apellido. Ya, voy a buscarlo. ¿Usted está ahí? Ya, ahí está. Ya, Pues, muchas gracias. gracias a usted. Ya, continúe, profesora. Sí, gracias. Ya, chicos, disculpen. Ya, la gente que de repente se levanta temprano para molestar nomás. Ay, ahora no me funciona el chat. No me están hablando.
del chat. Decía, el número 4 es perfecto. ¿Cómo? No entiendo, Sergio, qué significa esa apreciación. ¿Me lo podrías explicar? ¿El número 4 es perfecto? Ah, ¿lo sublime? Sergio, ¿lo sublime? Ah, ya. Ah, están haciendo referencia al LOL. Ya. No, yo no juego esa línea. Ya, seguimos entonces. Espero que hayan entendido lo sublime. ¿Qué tenemos aquí? La corriente del feísmo, ¿ya? Corriente artística que busca resaltar lo feo o lo repugnante, ¿ya? Nosotros en Santiago tenemos esparcidas por varias puntas de la capital obras que son de Fernando Botero, ¿ya? Una de las características más importantes de este autor es que él, de hecho, tenemos uno, no sé si lo han logrado ver, el que está afuera del Museo Bellas Artes, que es como un elefante de unas patas cortas, con el cuerpo muy grande, no sé si era un elefante el que tiene puesto ahí o es una mujer, no me acuerdo. Bueno, Fernando Botero es uno de los máximos exponentes de el feísmo. Él en todas sus pinturas crea gente que es obesa, ¿ya? Que es gorda, pero con sus extremidades más cortitas, ¿ya? Y aquí, en esta obra, El niño de Vallecas, lo que hace es retratar al bufón de la corte. Bueno, este es un retrato que primero crea Diego Velázquez, que trabajaba para Fernando IV, ¿ya? Y este crea este retrato y Botero lo que hace es afearlo buscando los rasgos más importantes de este bufón. Por ejemplo, él le gustaba mucho su boca deforme, ¿ya? Y ¿por qué es importante este bufón? Porque los bufones de las cortes reales en la antigüedad no son como salen en las películas ahora, que vemos que son personas como sin gracia normales, normales. Pero los bufones de las cortes reales en realidad eran personas con alguna discapacidad o deformidad, ¿ya? Recuerden que los bufones lo que hacían era entretener a la corte, a la nobleza, ¿ya? Entonces, no podía ser una persona cualquiera, no era así como salen en los cuentos ahora que salen los bufones lanzando fuego y pelota y haciendo malabares, ¿cierto? No, lo que hacían era que con su fealdad o con sus problemas físicos entretenían a la nobleza. Muchas se nos va a acabar el tiempo. Entretenían a la nobleza. Y aquí tenemos una de las corrientes que tienen que ver con la estética porque tienen que ver con la percepción personal. Entonces nosotros si alguna vez nos consideramos feitos, podemos decir, no, yo no soy feo, soy arte, puede ser, ¿cierto? Somos arte. Si nos encontramos feitos, no somos feitos, pertenecemos a la corriente del feísmo, ¿cierto? Somos arte, chiquillos. Y aquí tenemos una de las obras, claro, solo está en el continente equivocado, exactamente. Y aquí tenemos una de las primeras tiraderas de el mundo del reggaetón. No, mentira, una de las primeras tiraderas que existen en el mundo. Y es un poema que escribe, que yo les hablé del romanticismo, en el periodo del romanticismo y el barroco. Teníamos a dos representantes muy importantes, que era Francisco de Quevedo y Luis Góngora, los cuales se odiaban a muerte. Muy mal, se odiaban. Y una de las formas que tuvo Francisco de Quevedo de burlarse a través de la estética de lo cómico de Luis Góngora fue buscar una cualidad que lo afeara, ¿ya?
Y en este caso tenemos que Góngora era narigón. Por tanto, Francisco de Quevedo le escribe este poema que se llama A una nariz. Y dice, érase un hombre a una nariz pegado. Es decir, no era un hombre con una nariz, sino que era una nariz con un hombre pegado. Érase una nariz superlativa. Superlativa es algo como muy grande. Érase una nariz sayón y escriba. Sayón se le dice a los judíos. Y los judíos tienen tienen como por estereotipo ser narigones. Érase un pez espada muy barbado. Ya, pez espada, todos sabemos que es este pez que tiene como la puntita, la nariz así puntita. Era un reloj era un reloj de sol mal encarado. Los relojes de sol tienen como una punta, ¿ya? Entonces lo que hacía era que daba más sombra porque estaba mal, era más grande. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba, ¿ya? Narigón. Era Ovidio Nazón más narizado. En la antigua Roma, los nombres se ponían de acuerdo a alguna característica puntual que tuviera esta persona, los apellidos, ¿ya? Que tuviera esta persona. Ovidio era es conocido, era narigón, por tanto su apellido era Nazón, ¿ya? Entonces por eso esto lo hace como que ya entendemos que Ovidio era narigón, por tanto este era, y le dice que era más narizado, es decir, que este era, era más narizón. Era un espolón de una galera. Las galeras son estos barcos como el galeón español, que tienen como una punta bien larga en su proa, ¿sí? Érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera, que en la cara de Anás fuera delito. Ya Anás también era narigón. Entonces, aquí tenemos la estética de lo cómico, ¿cierto? Buscamos, bueno, a mí, obviamente, quizás a ustedes no les causa tanta gracia, porque no entienden, no sabían que Luis Góngora con Francisco de Quevedo se tenían mala, eh, y a lo mejor hay algunas cosas que obviamente yo se las fui explicando, como la nariz de Sayón, nariz superlativa, ¿cierto? Algunas cosas que a lo mejor ustedes a simple vista no la entienden, tienen que entrar como a analizar, pero en lo personal a mí me causa risa que eh, ya en los años 1500 se estén tirando como mala onda entre, claro, eso me refería a lo que dice Benjamín López, ¿cierto? Y ya como en el año 1500 se están tirando como mala onda a través de la poesía. Y en la actualidad se utiliza el hip hop y el reggaetón para tirarse mala onda, ¿cierto? Esta es como una versión antigua de estas tiraderas modernas del hip hop y el reggaetón. Sí, muy bien, muy chistoso. Sí. Ahora nosotros lo haríamos con los argentinos que los solemos molestar porque son narigones, ¿verdad? Como un normal que hagamos eso, que está mal hecho. Y para ir terminando, porque nos quedan 5 minutos, ¿para qué sirve la estética? Como les decía, nuestra vida está se relaciona, o sea, nosotros, nuestro mundo, nuestra realidad, se descubre, se percibe a través de la estética, la cual se vincula a nuestras propias experiencias. Yo sé que alguna vez a una chica o un chico aquí del curso le ha pasado que le gusta una niña o un niño, o da lo mismo, y el amigo o la amiga le dicen, no, le dicen, qué feo. Y usted le dice, bueno, pero a mí me gusta. No sé qué tiene, pero a mí me gusta. ¿Ya? Y eso es súper válido, porque eso tiene que ver con nuestras propias experiencias. Ya hay algunos que les encantaría conocer Estados Unidos, y otros que no están ni ahí con conocer Estados Unidos, que preferirían conocer Europa. ¿Ya? Sí, lo explico al final. Entonces, eso tiene que ver con nuestras propias experiencias, con lo que se relaciona a nuestros gustos, con lo que nos provoca en los sentidos que nos provoca. Y cuando nosotros, oh, esto me duele la garganta, cuando nosotros decimos, em, me gusta un chico o una chica, y tiene que ver con lo que a nosotros nos provoca. ¿Ya? Y la estética literaria es lo mismo, si a mí me gusta o no me gusta por lo que a mí me provoca. ¿Ya?
nos permite de conocer la realidad de otra manera, pues la estética experimenta a través de los sentidos, ¿cierto? Lo que les decía yo, vamos conociendo a través de los sentidos, por tanto, nos permite ir conociendo realidades diferentes desde los sentidos. O sea, yo puedo decir, ay, me gusta este departamento, y el del lado no, no me gusta por la distribución. Ya, entonces vamos conociendo diferentes realidades de acuerdo a lo que nos provocan en la parte sensorial. Y nos permite conocer nuestra propia cultura y buscar identidad social y personal. Nos permite conocer nuestra cultura, pero también otras culturas. Lo que les decía, ¿cierto?, de las mujeres con los, africanas con los anillos en el cuello, ¿cierto? Nos permite entender que para ellos eso es belleza, y lo que para mí no. No entender que, no sé, en China o en otros lados comen bichos, insectos, yo no comería insectos, ¿cierto? Hay algunos lados en que se comen las baratas. Uy, no, yo no, no comería. Pero también nos hace buscar nuestra identidad, murciélago, claro, no lo quería decir, nuestra identidad personal. Como por ejemplo cuando salen estas tribus urbanas, cuando salieron los Pokémon, ¿cierto? Y nosotros vimos que esa estética se relacionaba con nosotros, nos hacía, bueno, yo no fui Pokémona, pero se relacionaba con nosotros y nos hacía sentir parte. Por eso uno se une a estas tribus urbanas, a los hip hoperos, a los reggaetoneros, porque le provoca, esa estética les provoca una sensación de placer. En cuanto a lo sublime, que se lo tengo que explicar a una compañera que me pidió, tiene que ver con estas experiencias que están más allá de lo terrenal. Tiene que ver con estas experiencias que son como divinas, con estas conexiones como, no sé, por ejemplo, a mí me gusta mucho, a mí no me gusta, pero pongamos el ejemplo que a mí me gusta mucho el hinduismo y viajo a la India a conocer estos templos hindús. Y eso me genera hoy una sensación pero maravillosa, sublime. Ya, eso es lo sublime, compañera. Eso es lo sublime, tiene que ver con esto que me genera algo más allá de lo terrenal, algo que no lo puedo describir, que es tanta la felicidad, es tanta la emoción, algo tan profundo que no lo puedo describir, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo sublime, pero siempre positivo, no negativo. Entonces, hasta ahí tenemos, y esta es la actividad. Uy, voy a alcanzar justo. Yo les voy a dejar el link del cuento, es un cuento, no es muy corto, o sea, no es muy largo, se llama La comporta número 12 de Baldomero Lillo, y tienes que realizar un análisis estético. ¿Qué es lo importante? Yo les doy estas preguntas como guía, ¿ya? Como guía, no es un cuestionario. No quiero que me respondan pregunta por pregunta. Hagamos un texto y ese analizando qué le produce, qué no le produce, si le gusta, no le gusta. Yo les voy a subir el link del cuento al Facebook, al grupo de Facebook. Obviamente tienen hasta la otra semana para enviármelo, hasta el día domingo. Y la próxima semana no vamos a tener actividad, pero sí vamos a hacer el análisis de este cuento, ya desde lo estético. Sí lo vamos a trabajar, por tanto es necesario que me manden la actividad y que se lean el cuento, que no se van a demorar de verdad más de 15 minutos porque es súper corto.